Saludos, buenos días y bienvenidos a los desayunos de Telemotril. Hoy tenemos en nuestros estudios a Manuel Domínguez. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y con él vamos a hablar de una entrevista, de una conferencia que va a tener lugar el próximo viernes, el día 31 a las 8:30 de la tarde en el Salón de Actos del Centro de Profesores, en la Plaza de la Libertad. Y es un tema muy interesante porque es los saludadores. ¿Qué puede esperar quien acuda a esa conferencia? ¿Qué va a aprender allí? Bueno, el tema es un tema muy curioso porque hace referencias a una especie de curanderos, sanadores que ejercieron su actividad en la España desde el siglo XVI al siglo casi, se metieron en el siglo XX, y además es una actividad de curanderismo que solo ocurre en España. No hay otro país que tuvieran esa posibilidad de hacerlo. Esta gente, los sanadores, como les decían, o saludadores, que es la palabra que se utiliza para este tipo de personas, casi siempre hombres, tenían la facultad decían, de curar la rabia con el aliento o con la saliva. Es una cosa curiosísima, no hay otro tipo de curandero, de sanador en la historia de Europa que tenga esa facultad de curar una enfermedad tan peligrosa y una muerte tan dura como puede ser la hidrofobia, la rabia, y con su saliva o con su aliento. Y es un tema curiosísimo, un tema que además tiene unas repercusiones muy importantes porque se extienden en mucho tiempo, a lo largo de muchos siglos, y es además curioso porque los contrataban los ayuntamientos, y además los contrataban con muy buenos sueldos los ayuntamientos para que en la época que había pues perros rabiosos o animales o lobos o tal rabiosos, estos impidieran que la rabia pasara de los animales a las personas o de los animales salvajes a los animales domésticos. Y el caso es que los contrataban, algo harían, porque si no, en una época donde la economía era tan básica, la miseria era tan básica, los ayuntamientos no tenían un duro, o un ducado o un real en aquella época, pues evidentemente no iban a tirar el dinero, como se ve en otras cosas, no iban a tirar el dinero contratando personajes que no iban a demostrar nada. Apenas, era curioso porque apenas no tenían dinero para contratar un médico, pero sí tenían dinero para contratar a un saludador. El tema muy curioso, y eso es lo que voy a hablar, un poco cómo se forma la figura de o cómo se crea desde la Edad Media la figura del saludador, cuál es su actividad, qué es lo que hace, qué características tenía que tener una persona para poder ser saludador y bueno, explicar por los diversos casos de saludadores que, bueno, no los diversos, hay cientos, miles en España, pero explicar algunos de ellos, los más llamativos, porque son curiosos, y hablar de algún caso de Motril que también tuvimos saludadores, como no puede ser de otra manera. Precisamente gracias a esa contratación pública hay una documentación, porque la historia hay que basarla en documentos, tanto testimonio en el caso que estén vivos, pero hablando de varios siglos ya no, como documentación, que es en lo que se puede basar. Sí, hay documentación, hay muchísimos contratos de saludadores por parte de los ayuntamientos. El saludador tenía que cumplir unas características, y el contrato es verdad que lo examinaban, el ayuntamiento o los curas de las parroquias lo examinaban para ver si cumplían esas características. Es muy curioso, ¿no? Muy curioso porque tenían que ser el sexto hijo de un matrimonio, sexto hijo varón, tenía que nacer o el Viernes Santo o Nochebuena, tenía que haber llorado en el vientre de la madre, y después tenía que tener, una vez ya nacidos y tal, tenía que tener una marca en el paladar, una cruz en el paladar, que ellos le decían que la marca es Santa Catalina, que es la patrona de los saludadores, y además tener que ser indemnes al fuego. Por ejemplo, yo he visto algunos casos donde para examinarlos a estos señores que se decían saludadores, pues lo hacían pasar por un sitio con brasas ardiendo, con carbones ardiendo, con los pies descalzos, a ver si se quemaban o no se quemaban, o apagar, como en el caso de un saludador en Valencia, apagar una barra de hierro a rojo vivo con la lengua, que se dice pronto, o en el caso de Motril, que todavía somos con más fuerza y lo hacemos con más fuerza, tuvimos un niño saludador, un niño que cumplía las características de haber nacido el sexto hijo, de tener la marca Santa Quiteria en la boca, de haber llorado el vientre de la madre, tal, y entonces le faltaba pues la prueba del fuego.
La prueba del fuego en Motril pues no se le ocurre en 1540 y tanto, en la época del corregidor Manos Albas, coger un horno de cerámica, calentar las paredes del horno de cerámica, cargarlo de leña a tope y poner las paredes de rojo vivo y meter al niño dentro. El niño estuvo 6 minutos andando por dentro del horno y salió sin quemarse. Yo lo titulé en un articulillo que escribí eso, El niño incombustible. El caso que este niño, que por desgracia no hemos podido conservar más documentación más que esa, donde los testigos fueron todo el ayuntamiento, todo el pueblo de Motril, los escribanos y tal, fueron todos los... y atestiguaron que aquel niño lo metieron dentro del horno y el niño no se quemó, decía los documentos, dando 3 soplidos en forma de cruz. El niño se metió dentro del horno, estuvo andando durante 6 minutos dentro del horno y salió sin quemarse. Esa era pues una de las características que tenían los saludadores, que no se quemaban, que tenían la capacidad de no quemarse. A partir de ahí, pues, ¿qué hacían? Cada vez que había un peligro de rabia, por ejemplo aquí en Motril, en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, se llamaba frecuentemente a un saludador de Adra que se llamaba Delocerus, porque la vega de Motril estaba infestada de lobos. En esa época había muchísimos lobos, y cuando corría la voz de que los lobos habían cogido la rabia, pues para evitar que el contagio a los animales domésticos, al ganado y tal, llamaban a este saludador, lo contrataban con la obligación de venir a Motril pues cada vez que el ayuntamiento lo llamara ante un peligro de rabia. Hay muchísimos casos en la historia, muchísimos casos. Curiosamente a los saludadores no los persigue la Inquisición, mientras que a los hechiceros, brujería y tal, son perseguidos por la Inquisición. A estos seres especiales, en teoría, entre comillas, no los persigue la Inquisición, es al revés. Muchas veces el certificado de saludador se lo da a un cura de parroquia y de alguna manera pues lo certifica que tiene esas capacidades de poder curar con la saliva o con el aliento. Y eso es lo que intentaré explicar el día 31. Decía usted en su último libro, en Historias curiosas del Motril, del antiguo Motril, cómo los motrileños en los peores siglos del XVI al XVIII, superando sobre todo epidemias, se encomendaba a un santo que nombraba como santo patrón. De hecho, hay varios patrones a lo largo de la historia de Motril, buscando esa protección que no se le podía dar desde la medicina, porque era una medicina muy arcaica, que no daba respuesta a algo tan real como lo que estaba pasando, sí, o como era la peste. Efectivamente. La medicina de esos siglos es prácticamente desconocida, ¿no? El médico o el médico, es verdad que Motril intentó siempre tener un médico y tener una botica, ¿no? Que era siempre una pelea. Lo que pasa es que era difícil porque los médicos se valoraban y además el ayuntamiento intentaba de alguna manera, el consejo intentaba de alguna manera pues darle una casa y tal, y además como eran muy poquitos y eran muy demandados, pues evidentemente tenían donde mejores condiciones estaban o se les pagaba y se quedaban. El caso es que Motril tiene pues sus médicos a lo largo de su historia, los médicos, tiene curanderos, tiene los famosos cirujanos, que los cirujanos lo que no eran médicos, se dedicaban a operar, la cirugía. El médico curaba con medicina, mientras que el cirujano se dedicaba a lo que es la labor cirugía. Y por supuesto pues los sacamuelas y todo este tipo de cosas que también hacían cierta labor sanitaria en este tema. El caso es que a pesar de eso los conocimientos de la medicina en aquellos años pues prácticamente eran nulos. Es decir, no conocen nada de microbiología, todo establece pues bueno, desde la teoría aristotélica de que las enfermedades vienen por conjunciones extrañas de planetas o por malos aires y tal. Y eso explicaría las enfermedades. Pero claro, cuando entraba una epidemia, cuando entraban las enfermedades grandes y tal, las explicaciones de los planetas, de las alineaciones de los planetas, o las explicaciones de el malos aires y quemar enebro o tomillo en las calles para ver si se purificaba el aire y tal, no daban resultados. Y como tampoco los médicos le daban ningún tipo de resultado, pues tenían que acudir a aquellos santos que, en teoría, se habían convertido en santos terapeutas, es decir, santos que de alguna manera podían curar algunas de las enfermedades que eran pues lo curioso o las que más se repetían en el Motril, en la España de aquella época. Evidentemente las más peligrosas y que la gente
siempre tenía, pues, digamos, el santo típico curador de esas cosas, santo terapeuta, eran las grandes epidemias, la peste, por ejemplo, ¿no? La peste que desde 1513, 1523 seguramente tenemos a un santo Motril, el Motril, y en toda España, que es San Sebastián. Después San Roque, también estaría por esto Santa Ana, es decir, Santa Ana para las parturientas, San Roque y San Sebastián para el tema de las epidemias, y bueno, San Ramón Nonato para también los niños recién nacidos. Siempre hay pues una serie de santos que tienen esas facultades, además especialistas, ¿no? Esas facultades de ser santos sanadores, santos curadores, y ellos recurrían cada vez que había un problema, cada vez que había cada vez que había pues una catástrofe natural o una epidemia o un terremoto o cualquier cosa que ellos no controlaban. Y evidentemente, pues quizás la patrona universal de Motril siempre ha sido desde el principio del siglo XVI, la Virgen de la Cabeza, que fue la que siempre recurrieron como abogado universal. Pero a pesar de eso tenemos a San Matías, tenemos al Nazareno, tenemos a San Sebastián, San Roque, la Virgen del Carmen, es decir, que tenemos San Antón, que es un santo curioso, y como en Motril también aparecía, hoy no existe la ermita de San Antón, pero estaba en la Rambla de Capuchinos, en la zona seguramente donde está la comisaría, por ahí de la antigua comisaría de la Rambla de Capuchinos, allí estaba la ermita de San Antón. La ermita es muy antigua, ahí los primeros datos que aparece esa ermita de San Antón son también principios del siglo XVI, y San Antón curaba la erisipela gravis, que era una enfermedad muy curiosa entre los pobres. Cuando no había trigo suficiente o el trigo era muy caro, los pobres comían centeno, y a veces el centeno iba contaminado pues con el hongo, que es ese hongo que es parásito, que produce vasoconstricción. Y claro, cuando comían pan de centeno contaminado, pues o se le caía una oreja, o se le caía un dedo, o se le caía un pie, o se le caía una mano, porque la vasoconstricción provocaba una gangrena seca, y entonces pues provocaba la pérdida de miembros. Por eso nada media y tanto tullido, ¿no? En ese aspecto, y después se mantuvo. Y San Antón, que es eso ellos le decían la enfermedad del fuego, pues San Antón era el patrón de esa enfermedad, y en Motril también se le hizo su ermita. Es decir, que hemos tenido pues todos los santos terapeutas, santos curadores de multitud de enfermedades a los que ellos recurrían. Pero curiosamente, es curioso, pero cada vez que recurrían los santos las enfermedades se acababan, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás cuando recurrían ya era el final del periodo de la morbilidad de la enfermedad, y bueno, ya estaba agotada, ya no tenía más vehículo donde seguir. Y claro, cuando estos esperaban al último momento para sacar los santos y tal, y cuando se sacaba el santo, aquello se curaba. El caso es que es una larguísima historia de este tema, ¿no? Hasta incluso en el siglo XIX, cuando las grandes epidemias, oleadas de epidemias de cólera que afectaron España y Motril especialmente, pues siguieron haciendo lo mismo, recurrían a la Virgen de la Cabeza, al Nazareno y a todos los santos había y por haber, porque aquello era un desastre total, a esas catástrofes naturales, desde epidemias, terremotos, inundaciones, lluvias, frío, hielo, todo este tipo de cosas. Pues había, de alguna manera ellos tenían que acercarse a la divinidad, porque la divinidad es lo único que les protegía definitivamente. Y claro, ¿a través de quién lo hacían? Pues de los santos que ellos consideraban que tenían esas capacidades. Es un tema precioso el tema de las creencias, ¿no? Esto que puede provocar sorna, llegamos al primer cuarto del siglo XXI y la gente cree que el cáncer se cura publicando una foto en Facebook y dándole a me gusta. O sea que tampoco hemos evolucionado tanto en 400 ¿no? años. Para ir concluyendo, la historia del azúcar de Motril, que usted ha estudiado pues desde que empezó casi su carrera universitaria, ¿es más amarga que dulce? Sí, es más amarga que dulce. El azúcar, como cualquier otro tipo de historia económica dedicada a las plantaciones, produce un sistema económico que beneficia a muy poco y perjudica a muchísimo. Y eso ocurrió en Motril. Es verdad que en esta ciudad, pues bueno, hemos mitificado el tema azucarero antiguo, lo hemos mitificado, pero en realidad es un cultivo depredador, es decir, es una economía capitalista depredadora, especulativa y por lo tanto depredadora.
pues desde el siglo XVI, en época de los musulmanes menos, pero seguramente cuando ya el azúcar es una inversión capitalista en un momento muy adelantado de la historia, es decir, el capitalismo aparece en Motril, en una época muy adelantada, donde el capitalismo es el capitalismo de inversión puro y duro y donde tiene una visión especuladora muy grande, establecen un modelo en la historia del azúcar en Motril que se llama economía de conquista, donde generalmente inversores asentistas invierten parte de sus beneficios obtenidos de otras actividades económicas, como puede ser el comercio, la banca y tal, lo invierten en una actividad que puede ser muy segura y que ofrece en un producto como el azúcar, que era carísimo en aquella época, pues una alta rentabilidad. En el momento que aquello no funciona, porque las condiciones del mercado varían, no tienen el mayor empacho de abandonar las tierras, abandonar los ingenios azucareros, y esta situación, pues este pueblo se va al garete. Por eso Motril es una ciudad con tantos altibajos desde el punto de vista económico a lo largo de su historia. Y además la mayor parte de los beneficios obtenidos del azúcar y tal no se quedan en Motril. Es decir, son como la mayor parte de ellos los mercaderes genoveses o los mercaderes granadinos o las grandes familias de la nobleza que tenían Bornos o Valera, que tenían muchas tierras en Motril. El 90% de los beneficios, o la mayor parte de los beneficios, no los invierten en Motril, ni siquiera en mejorar sus fábricas, ni siquiera en mejorar el cultivo. Lo único que les interesa es llevárselo fuera, construir sus grandes palacios en Granada, en Sevilla o en Madrid, y aquí ni siquiera invertir en la creación de una casa consistorial en condiciones, ni en una iglesia en condiciones, ni nada por el estilo, invierten lo mínimo. Aquí tienen sus hombres de paja, sus testaferros, que son los que están en el ayuntamiento, que siempre repiten las mismas familias, que son los que dirigen las políticas municipales, que siempre va en ese aspecto del azúcar tendente a favorecerlos, evidentemente. ¿Eso qué implica? Pues que en los 500 años de la historia del cultivo no se invirtiera absolutamente nada, el cultivo se quedó obsoleto, la fabricación se quedó obsoleta, y en el momento que América empieza a desarrollar con las inversiones francesas, inglesas, el tema del azúcar, pues esto se hundió totalmente. Motril siempre fue, lo que crearon fue una población pobre, mísero, donde no se invirtió nunca nada, donde la mayor parte del dinero se la llevaron fuera, y crearon pues una economía de conquista, como decía antes, donde el azúcar fue más amargo que dulce para mucha gente. Es verdad que ofrecía puestos de trabajo, es verdad que había leñadores, es verdad que había gente que venía a trabajar a la zafra, muchísima gente que vino a trabajar al ingenio, sueldos muy mal pagados, unos sueldos de miseria, empleo estacional, condiciones muy duras de trabajo, y además crea una sociedad violenta que se mantiene pues prácticamente esa sociedad violenta hasta principios del siglo XX, es decir, una sociedad bastante violenta en ese aspecto, porque las diferencias sociales están muy marcadas y entonces automáticamente crea una sociedad violenta. Aquí hay una oligarquía que es digamos los testaferros de estos señores del azúcar, que son los que controlan una pequeña oligarquía y un gran número de gente que vive más míseramente, que cada vez que falla el sistema en algún punto o la producción o cambia la climatología y la caña de azúcar aquel año se hiela y tal, produce unas hambrunas tremendas, una crisis de subsistencia impresionantes a lo largo de la historia de Motril. Y eso explica un poco pues esos grandes altibajos que esta ciudad ha tenido con un cultivo que funciona pues, con modelo plantación en América, y aquí funcionó como una especie de jardinería familiar controlada por unos cuantos señores asentistas, inversores, capitalistas asentistas, que no se preocuparon absolutamente por Motril, nada, sino lo que se dedicaron fue a sacar los productos del beneficio del azúcar fuera e intentar dejar a una ciudad pues prácticamente esquilmada, con una población muy analfabeta, absolutamente reducida en sus ingresos y tendente siempre o muy dependiente siempre de las crisis azucareras. En el momento en que cualquier cosa alteraba el sistema, estos se quitaban del medio y dejaban las fábricas abandonadas, el cultivo abandonado y tal. ¿Y quién lo pagaba? Los motrileños, que entraban en una hambruna tremenda, donde sobre todo en los barrios periféricos del centro de la ciudad y tal, moría la gente a miles, ¿no?
porque ni siquiera tenían la capacidad económica para comprar una alimentación normal con un sueldo de lo que ganaban. Es decir, que tenían un sueldo por debajo de los costos de la alimentación que ellos tenían en aquella época. Manolo Domínguez, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por desempolvar la historia de Motril, que es rica y desconocida y queda muchísimo por conocer. Gracias por esa labor y gracias también por la próxima conferencia y por todo lo que hace siempre implicado por Motril. Muchísimas gracias, la verdad es que siempre es un placer hablar de cosas motrileñas y bueno, y invitar pues a los que les guste el tema de los saludadores, el tema de misterio, o a mi conferencia o a la de... Sí, a la siguiente, Mariano Fernández sobre la crónica negra que es un gran conferenciante. Y antes decías una cosa de misterio, al principio hablábamos, ¿no? Últimamente el tema del misterio se está introduciendo cada vez más la universidad, los grandes investigadores universitarios en el tema del misterio, que se han investigado siempre, pero ha estado un poco así al margen, pero últimamente es la ciencia la que está. La mayor parte de los conferenciantes que vienen ya pues son profesores de universidad, doctores, catedráticos de universidad que se están introduciendo también en esas investigaciones que han hecho durante mucho tiempo. En los años 90 pasó una época mala que era casi en los programas de televisión, en la crónica de humor era donde entraba todo esto del misterio y por fortuna se está creando el hueco que se merece por eso mismo, porque hay un aporte científico para responder a algo. Cada vez más la ciencia está entrando en intentar explicar, pues bueno, como lo Fernández Urresti, el tema del Grial, los templarios y el nazismo, y Fernández Urresti no solo es escritor, es profesor universitario también. Pues muy bien, muchísimas gracias. Les emplazamos, como ya le ha dicho el profesor, viernes 31 a las 8:30 de la tarde su conferencia, 9:30 la conferencia de Fernández Urresti. Será en el Salón de Actos del Centro del Profesorado en la Plaza de la Libertad. Y a ustedes les emplazamos, como siempre, al próximo programa de los desayunos aquí en Telemotril a las 9:30 de la mañana. Muy buenos días.